presenta Golpe a Golpe. Buenos días, Golpe a Golpe, les habla Fran Tobar. Bueno, tenemos la noticia que rompe la mañana, es la reunión de Trump con Kim, pero lo que más me llama la atención a mí es que BBC Mundo publicó una foto donde no aparece, publicó un reportaje donde no aparece la traductora ni le dan crédito a la traductora. Me imagino que eso generará un conflicto allá en Inglaterra con los feministas, porque en la foto aparecen identificados los hombres, pero no aparece la mujer, pues, o sea, no aparece la traductora, ¿no? La obviaron, y eso en países como Inglaterra son cosas muy complicadas, ¿no? Y tenemos en línea a José Vicente Haro, abogado constitucionalista y profesor universitario. Buenos días, José Vicente, un placer saludarte. Igualmente, buenos días, Fran, saludos a ti, saludos a la audiencia. Ajá, José Vicente, tu tocayo, que también se llama José Vicente, pero él se llama Rangel, el domingo expresó su preocupación porque los cuerpos de seguridad del Estado, especialmente el FAES y otros organismos, han estado actuando de manera, pudiera decirse, fuera del marco constitucional, y él llamó la atención porque dice que prácticamente se estaban produciendo ejecuciones, pues, desde el punto de vista de las actuaciones, que no quedaban claras algunos hechos en los sectores populares, o sea, en los barrios. No quedaban claras las actuaciones de estos cuerpos de seguridad del Estado. Eso desde el punto de vista constitucional, ¿cómo lo ves tú? Sí, muy importante hacer referencia a este tema, ¿no? Porque incluso fue parte de las referencias que se hizo en el informe presentado por el panel de expertos designados por la Secretaría General de la OEA para evaluar si en Venezuela se han cometido o no crímenes de lesa humanidad. En ese panel de expertos se hace referencia a las ejecuciones sumarias con motivos de la OLP, Operativos de Liberación del Pueblo, que como sabemos se llevaron a cabo especialmente durante los 2 últimos años y que estaban integrados precisamente por diversos cuerpos de seguridad, el 6CPC, la Guardia Nacional, el SEBIN, FAES, CONAGE, etcétera, y que se daba en sectores populares. Pues allí comenzó una práctica que se ha extendido lamentablemente y se ha mantenido por parte en especial del FAES, que es la práctica de llegar a sectores populares. Entonces, aparentemente se sospecha de que alguna persona pues está solicitada, o alguna persona podría ser pues un delincuente, una persona que debe ser procesada o llevada a la justicia, pero en lugar de ser así, la persona es aprendida sin orden judicial y es ejecutada sumariamente, son ejecutados sumariamente. Esto es pues un homicidio en todas las palabras, en toda la extensión de la palabra, pero más allá que un homicidio es una grave violación del derecho a la vida de la persona, una grave violación de lo que es pues el derecho a la presunción de inocencia que tiene una persona y el derecho a la defensa, independientemente de que pueda llegar a ser culpable toda persona que pues se considera que ha cometido un delito o que puede haber cometido un delito, que está siendo solicitada por los cuerpos de seguridad. Bueno, debe ser puesta a la orden de los tribunales, del Ministerio Público, procesada y llevada pues ante la justicia para que finalmente, si es el caso, pues cumpla la pena correspondiente, pero no la ejecución, porque se está estableciendo desde el punto de vista constitucional la pena de muerte, cosa que en nuestra legislación está
prohibida, tanto constitucional como legalmente. Vicente, estamos conversando con José Vicente Haro, abogado constitucionalista y profesor universitario. Te queríamos dejar con otra situación que está relacionada con lo referente al planteamiento del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, quien plantea que hay que crear unas leyes, ¿no?, que sancionen a los traidores a la patria. O sea, prácticamente se convierte en legislador y emite unas opiniones que pareciera que están fuera de su jurisdicción constitucional, porque él dice que le va a enviar a la Asamblea Nacional Constituyente, unas leyes para que aumenten las penas. O sea, que prácticamente se convirtió él en una especie de legislador. Y ese concepto de traición a la patria es una cosa sumamente compleja, una cosa como muy etérea, ¿no?, para establecerlo así como él lo plantea. ¿No crees tú? Sí, en efecto, causa preocupación el arma como Michael Moreno, pues, y el Tribunal Supremo de Justicia, que está radicado al final de la Avenida Baral, en la esquina de Dos Pilitas, que en mi opinión es un tribunal ilegítimo porque las personas que lo componen no reúnen los requisitos para poder ser magistrados, pero bueno, en definitiva están allí. Ellos están en una especie de activismo judicial cada vez más alarmante, no solamente por todas esas más de 100 sentencias que han emitido desde 2016 hasta ahora en contra de la Asamblea Nacional y que en mi opinión son inconstitucionales, sino porque ahora pretenden, no solamente después de haber llevado a su mínima expresión a la Asamblea Nacional y le ha arrebatado sus atribuciones y competencias, desconocido sus atribuciones y competencias, ahora pretenden hacer las veces de legislador, ¿no? Pretenden hacer proyectos de ley como relacionado con lo que es pues la reforma de leyes penales para incluir pues nuevos supuestos dentro de lo que ya es algo establecido en nuestro Código Penal, que es el delito de traición a la patria, pero quieren ampliar los hechos que darían lugar a la calificación de ese delito para luego remitirlo a lo que yo considero la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente y que representa una extralimitación de atribuciones y una usurpación de funciones, porque el Tribunal Supremo de Justicia solamente tiene una labor, como tú ya lo has reseñado, jurisdiccional. No puede ponerse la labor legislativa, legislar. Esto le corresponde al Parlamento, a la Asamblea Nacional, por una parte. La Constitución excepcionalmente le da y le permite al Tribunal Supremo de Justicia proponer proyectos de leyes solamente en el ámbito de la organización y funcionamiento del Poder Judicial. Es decir, cuando se refiere a cómo organizar el Poder Judicial, ahí sí le da excepcionalmente una iniciativa legislativa, como llamamos los constitucionalistas, para que esto lo considere el Parlamento, la Asamblea Nacional. Pero aquí lo está haciendo Michael Moreno con una iniciativa que no le corresponde, que es una usurpación de funciones, de atribuciones que tiene el Parlamento, la Asamblea Nacional, y además lo quiere presentar ante una Asamblea Nacional Constituyente que no tiene atribuciones tampoco legislativas, no puede legislar, y amén de todos los cuestionamientos que ya siempre hemos hecho referencia, lo único que le correspondería en todo caso es redactar un borrador de Constitución para someterlo a consideración del pueblo para ver si el pueblo o no lo aprueba. Estamos conversando con José Vicente Haro, abogado constitucionalista y profesor universitario. José Vicente, pero ¿qué puede ser ante este tipo de arbitrariedades o ante este tipo de situaciones los venezolanos? Porque es evidente que ya el tribunal actúa de su cuenta, ¿no? A raíz de jurisprudencia, o sea, prácticamente hace lo que le da la gana, pues, el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Qué pueden hacer ante esto los venezolanos?
Sí, bueno, eso es precisamente el problema que tenemos actualmente en el país, ¿no? Tenemos una situación en la que el venezolano está mayormente ocupado de sobrevivir, lamentablemente, de buscar su mínimo vital, de procurar su mínimo vital para comer, para garantizar sus medicinas, su asistencia médica en medio de la precariedad del sistema de salud. Entonces, el venezolano lamentablemente está en un grado de una situación humana tan dramática que ya estos temas, vamos a decir, no se ha ocupado del mismo, ¿no? Pero sí hay un sector de la ciudadanía que puede hacer mucho, ¿no? Pero ese sector de la ciudadanía necesita una dirigencia política que lo conduzca, que le explique cuáles son las acciones que se deben hacer, ¿no? Porque las acciones son de diversa índole. Primero, lo que siempre se hace aquí es ejercer el derecho a la manifestación, el derecho a la protesta, que por otra parte tiene un componente de riesgo ahorita en la nación por la represión y la persecución política que hay contra la disidencia y que da origen a miles de presos políticos en los últimos años y mantiene a más de 300 presos políticos bajo las rejas, ¿no? Entonces, primero, la ciudadanía tiene que articularse para poder ejercer su derecho a la protesta, su derecho a la manifestación. Tiene que articularse con las organizaciones no gubernamentales que denuncian esto ante instancias internacionales. Hay que decirlo, existen varias organizaciones que reiteradamente están denunciando esto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante la ONU y ante otras instancias internacionales. Es muy importante esa articulación ciudadana con las organizaciones no gubernamentales, pero también la dirigencia política tiene que tener un discurso, una narrativa que ofrecer al ciudadano sobre esto, porque tiene que explicarle al ciudadano, esto te puede afectar, esto ciudadano común, esto estudiante, le puede afectar en la medida en que si usted después va a protestar porque en la universidad no hay libros, no hay comedor escolar, no hay profesores, bueno, te puede aprender un cuerpo de seguridad y te puede acusar de traición a la patria por solamente estar manifestando. O porque un doctor, un enfermero o unos pacientes en un hospital protesten, los pueden aprender, los pueden detener y luego los pueden procesar por estar protestando sobre la situación de crisis humanitaria en el país, y puede este señor López, el ministro de Salud, a decir, bueno, esa es traición a la patria porque aquí no hay crisis humanitaria. Entonces, eso hay que decírselo al ciudadano, decirle lo grave que es esto, porque entonces resulta que si ahorita está en riesgo el ejercicio del derecho a manifestación y la libertad de expresión a través de los medios de comunicación y a través de cualquier forma de transmisión de comunicación, bueno, imagínense, con este tipo de delitos prácticamente el venezolano va a tener el fundado temor de si dice algo puede ser aprendido injustamente. Ahora, estamos conversando con José Vicente Haro, abogado constitucionalista y profesor universitario. ¿Y tú no crees que es conveniente que los partidos políticos hagan este mismo tipo de denuncias y estos reclamos ante el Tribunal Supremo de Justicia, aunque ese constitucional lo consideren inconstitucional? Yo creo que para dejar constancia de la situación. Sí, yo creo que, mira, da las circunstancias, ¿no? Como tú bien lo planteas, la Asamblea Nacional tiene que agotar todas las gestiones y diligencias correspondientes ante las instancias nacionales e internacionales correspondientes. Aquí hay una situación que así, vamos a decir, someramente has asomado, pero que tiene que mucha relación con tu pregunta, ¿no? Que es el tema de la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia. La Asamblea Nacional ha tenido de gran adversario al Tribunal Supremo de Justicia, y la Asamblea Nacional tiene toda la legitimidad para dirigirse, para levantar un informe en la Comisión de Política Interior, que es la que administra el tema de la justicia. Todo lo relacionado con la Comisión de Justicia corresponde a la Comisión de Política Interior, levantar un informe, someterlo a consideración de la plenaria y enviarle las resultas del informe a Michael Moreno y decirle, mire señor, usted no puede legislar, usted solamente tiene competencia, en todo caso, para esto, independientemente de que nosotros consideramos que esa autoridad es legítima
y que nosotros hemos designado en julio de 2017 unos magistrados para integrar un Tribunal Supremo de Justicia que se han constituido en el exterior y que lo hemos reconocido. Entonces, independientemente de esto, aquí hay un tema que la Asamblea Nacional va a tener que abordar más temprano que tarde, con más fuerza, que es qué carácter le va a dar a ese Tribunal Supremo de Justicia presidido por Michael Moreno, que en mi opinión es ilegítimo, pero independientemente de eso, tiene la Asamblea Nacional que dirigirse a ellos y decirles: ustedes están usurpando funciones, ustedes no pueden hacer esto, ustedes no pueden seguir quebrantando el orden constitucional, por lo menos dejar constancia, enviar el informe correspondiente con acuso de recibo para luego presentarlo a las instancias internacionales, agotar la vía nacional antes de ir a la internacional, como siempre se debe hacer en estos casos. Y por otra parte, la Asamblea Nacional tiene que un poco ya sentar aquí ya una decisión definitiva de a quién le va a seguir y a quién va a apoyar como institución judicial, si a este Tribunal Supremo de Justicia o al Tribunal Supremo de Justicia legítimo que está en el exilio por razones de persecución política y que está integrado por los magistrados que designó en julio de 2017, porque hay temas como, por ejemplo, el tema del enjuiciamiento a Nicolás Maduro por el caso de Brecht, que no es poca cosa, ¿no? Entonces allí también cabría un pronunciamiento de ese Tribunal Supremo de Justicia sobre estos temas que está planteando Michael Moreno y que no corresponden en modo alguno al Poder Judicial. Estamos conversando con José Vicente Haro, abogado constitucionalista y profesor universitario. José Vicente, tenemos que ir a publicidad, pero cuando regresemos queremos seguir conversando contigo, porque ha ocurrido la liberación de algunos presos políticos con medidas específicas y algunas medidas implementadas como de carácter condicional, pero también llama la atención que dentro de ese grupo de presos políticos se han colado una serie de delincuentes comunes. Entonces, ¿qué debe hacer la oposición o qué debe hacer la sociedad? Porque esta era una amnistía que era supuestamente para presos políticos, y se colaron toda esta serie de delincuentes que ya sabemos que ya hay varios, pues, ¿no? Entonces queríamos que tú nos expresaras más o menos qué se puede hacer, en qué condición están los presos políticos y dentro del marco constitucional, y si eso es válido, pues que no tengan derecho a hablar, que no tengan derecho a nada. Vamos a publicidad. Usted escucha Golpe a Golpe por RCR 750 AM. Son las 8:18. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Una crónica de la actualidad. Golpe a golpe. Solo por RCR. De regreso en Golpe a Golpe, estamos conversando con José Vicente Haro, abogado constitucionalista y profesor universitario. José Vicente, te llamo a dar una pregunta en el aire que está relacionada con la situación actual de los presos políticos, entre comillas, liberados, porque uno ve situaciones ahí muy complejas. Primero, que la orden la dio desde una cadena el presidente de la República, le dijo al tribunal: bueno, libérame una gente ahí, ¿no? Y después, cuando uno ve la lista, se da cuenta que hay una cantidad de gente que tiene delitos comunes, que no tiene nada que ver con situación política, y de paso entonces liberan a unos presos, a unos políticos que les niegan prácticamente todos sus derechos civiles que están establecidos en la Constitución. ¿Qué te parece eso, José Vicente? Este tema que es ¿Aló? importantísimo abordarlo. Aquí hay una situación que hay que
denunciar, ¿no? Tú, antes de ir a la pausa, decías, bueno, ¿qué podemos hacer como sociedad? ¿Qué podemos hacer como ciudadanos? ¿Qué debe hacer la ciudadanía frente a esta situación? Y especialmente los defensores de derechos humanos aquí tienen un papel muy importante, y también la dirigencia política. La situación que se ha presentado es lamentable, y lo voy a decir con toda la responsabilidad, asumiendo la responsabilidad del caso, porque a mí me tocó defender a uno de esos presos políticos estudiantes, y estuve durante toda esa liberación, y te puedo dar constancia de referencia, vamos a testimonial, porque lo presencié, lo viví durante todos esos 17 días, desde el 16 de mayo, que comenzó el conflicto en el Helicoide, como abogado de uno de esos presos políticos, Gregory Sanabria, un estudiante de la UNED, que fue el estudiante brutalmente golpeado en la cara y que dio origen pues a todo el conflicto. Esa situación dio origen a todo el conflicto por los tratos crueles, inhumanos y degradantes que vivió. Fíjese, el tema aquí, primero hay que decirlo así, Nicolás Maduro utilizó esto como una especie de estrategia política, donde usurpando funciones que le corresponden al Poder Judicial y demostrando que en realidad en Venezuela no hay... ¿Aló? 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 Bueno, se cayó la llamada. Estamos conversando con José Vicente Aro, abogado constitucionalista y profesor universitario. Estamos conversando el tema de la liberación condicional de algunos presos políticos, y viendo que bueno, que dentro de ese paquete se vinieron incluidos una cantidad de gente que no tenían ese supuesto derecho. Pero bueno, eso es una discusión que están dando los constitucionalistas. Igual estamos planteando la situación de los militares, pues que también hay bastantes militares detenidos con el argumento de traición a la patria, pues, ¿no? Y de carácter por digamos, enfrentarse de alguna manera o ser incómodo al gobierno de turno. Entonces hay qué situación queda eso. Bueno, tenemos otra vez a José Vicente. Sigue, José Vicente. Fran, sí, aquí estamos de nuevo ya con mejor vamos a decir, mejor comunicación. Uh-huh. Sí, lo que te refería, te decía, recapitulando, es que aquí el tema es muy grave, porque la situación que se presentó es una situación, para resumir, donde Nicolás Maduro dejó constancia para la comunidad nacional e internacional que él domina el Poder Judicial, que no hay división de poderes, que no hay separación de poderes, que él controla el Poder Judicial, que él da órdenes tanto al Tribunal Supremo de Justicia presidido por Michael Moreno, y que esas personas que están privadas de libertad por razones políticas y que todavía continúan privadas de libertad, y las personas que fueron excarceladas, son personas que han sido privadas de libertad por razones políticas y son presos políticos, algo que el gobierno había negado hasta ahora reiteradamente, que no existían presos políticos en Venezuela. Eso quedó demostrado con esto. En esa orden que él da y que tú hacías referencia, él decía, bueno, hay que liberar, que él está dispuesto a liberar dentro de un contexto de pacificación, reconciliación, etcétera. En un momento que la crisis del Helicoide había llegado a recobrar pues una notoriedad internacional, porque justamente se dio en medio de todo lo que es el proceso del 20 de mayo, fue el proceso del 20 de mayo. Entonces él trató, yo creo, de controlar esta situación con esa política. Entonces él ordena pues esa liberación. Ahí queda demostrado que no hay separación de poderes, división de poderes, que aquí las órdenes de poner o privar de libertad a una persona por razones políticas la da Nicolás Maduro, o las personas pues que están conjuntamente con él ejerciendo el poder, sus ministros, etcétera, por una parte. Por otra parte, cuando se da todo el proceso de liberación a través de todo eso que llaman la Comisión de la Verdad, de la Ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, bueno, se produce algo, ¿no? Lo primero que pasa es que se le pide una lista al órgano de detención, a los órganos de detención y especialmente al SEBIN,
que es el principal órgano de detención, el SEBIN helicoide, en este caso, que es de donde salieron la mayoría de los presos políticos, bueno, se les pide una lista de cuáles son los presos políticos que tiene dentro de la institución, a pesar de que esto ya lo debería saber el Ministerio Público. Resulta que las mismas autoridades del Ministerio Público reconocieron, las autoridades que envió Tarek William Saab, reconocían ahí en el helicoide, en las puertas del helicoide, y yo lo pude presenciar, que ellos iban a pedir a ver la información y a estudiar caso por caso para ver en qué casos procedía o no lo que ellos consideraban la orden presidencial. Caramba. Entonces, cuando el órgano les da una lista, resulta que el órgano, es decir, el SEBIN, el órgano de detención, el órgano de reclusión, el SEBIN, les da una lista, incluye a una serie de presos políticos, pero también incluye lo que tú has dicho, a personas que no son presos políticos, son delincuentes comunes, personas que fueron procesadas y condenadas por estafas, por extorsión, por ser miembros de colectivos y ejecutar algunas acciones en contra de la ley, por situaciones de secuestro, etcétera, etcétera. Entonces, en realidad del helicoide salieron menos de 40 personas privadas de libertad que quedan presos políticos y más de 40 personas resulta que eran delincuentes comunes. Ahora, ¿por qué pasa esto? Bueno, porque en el SEBIN lamentablemente hay que decirlo y asumo la responsabilidad por lo que estoy diciendo, el SEBIN se ha convertido en un órgano totalmente autónomo donde se manejan las cosas bajo un tráfico de influencias y bajo una situación de corrupción lamentable. José Vicente, o sea, que el SEBIN está al margen de la Constitución. Totalmente, al margen de la Constitución, y ahí mucha gente paga por ser incluido en una lista de liberación. Entonces, la lista de liberación, de repente había, por decirte un número, 39 presos políticos, y de repente la lista se ve gruesa, con 80, y uno se pregunta, caramba, van a liberar 80. Cuando uno revisa los nombres, te das cuenta que no, que hay una cantidad de personas que no son presos políticos. ¿Por qué? Porque ahí, lamentablemente, dentro de lo que es la institución del SEBIN. Ahora, una pregunta, ¿y qué tiene que ver el SEBIN con presos comunes? Eso es una potestad del Cuerpo de Investigaciones Científicas del 6CPC. Bueno, que también el SEBIN, precisamente por estar al margen de la Constitución, como tú bien lo acabas de acotar, el SEBIN se ha atribuido, vamos a decir, funciones que corresponden al 6CPC, y en la mayoría de los casos el SEBIN está ejecutando operaciones que debería ejecutar el 6CPC, está haciendo labores de policía científica, está haciendo labores... ¿Y la Fiscalía ante esto no dice nada? No dice nada, y lo peor de todo es que tolera esta situación. El SEBIN incluso, fíjate, y lo vimos en los medios de comunicación, tenía muchas boletas de excarcelación de presos políticos que no ejecutaba y que finalmente fueron liberados en este operativo, porque el SEBIN ni siquiera a un tribunal le hace caso. Es decir, las boletas de excarcelación, muchas veces funcionarios del SEBIN a los defensores de derechos humanos le rompían la boleta de excarcelación en la cara diciéndole, mire, esto es lo que vale su boleta de excarcelación. O sea que tenemos un cuerpo de seguridad al margen de la ley. José Vicente, por razones de tiempo tenemos que despedirte. Ha sido un placer tenerte en el programa. Hemos conversado con José Vicente Aro, abogado constitucionalista y profesor universitario. Vamos a publicidad. Ni de suerte, ni de gracia, ni de pecho. Es Golpe a Golpe. Son las 8:28. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de esta tierra a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense. Son más frescas. El restaurante Montana Grill te recibe para que almuerces, cenes o celebres con tu familia, amigos, compañeros de trabajo y disfruten de sus excelentes carnes a la brasa. Montana Grill, único en carnes en la Candelaria, esquina Candilito. Restaurante Montana Grill, la tentación del sabor. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta
Todo se puede. Una producción nacional independiente de Mayra Prado. Certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Jugo de remolacha contra la hipertensión. La remolacha ha ido ganando popularidad como un nuevo superalimento. Recientes estudios afirman que entera o en jugo puede mejorar el rendimiento deportivo, la presión arterial y aumentar el flujo de la sangre. Si eres hipertenso, quédate escuchando porque sabrás qué tiene que ver la remolacha con la salud de tus arterias y de tu corazón. La remolacha tiene alto contenido en nitrato en la dieta, importante porque se convierte en óxido nítrico, un gas que relaja y dilata los vasos sanguíneos. Uno de los trabajos más recientes lo publicó la revista Hipertensión en el volumen 65 del año 2015, donde estableció que tomar diariamente un vaso de jugo de remolacha reduce significativamente la presión arterial en personas hipertensas, incluso en aquellas cuyos elevados valores de presión arterial no se controlan con medicamentos. Pero atento, no te estamos motivando a que dejes de tomar tus medicinas. Esto es una invitación para aumentar el consumo de frutas y hortalizas. 250 mililitros de jugo de remolacha, como un cuartico. Durante 4 semanas bastaron para producir estos efectos en la hipertensión arterial. Reducción de la presión de 4 milímetros de mercurio en la presión sistólica, que es cuando el corazón está bombeando, y de 8 milímetros de mercurio en la presión diastólica, cuando el corazón se relaja. Para muchos pacientes del estudio, esta reducción fue suficiente para llevar la presión arterial de nuevo al rango normal. Los autores señalan que la reducción lograda es comparable con la obtenida con la medicación. También se obtuvo una capacidad de dilatación de los vasos sanguíneos de un 20% y la rigidez arterial se redujo en un 10%. Buscando ideas para consumir remolacha en jugo, mezclala con una combinación de naranja, menta, piña o manzana, limón y jengibre. Rayan remolacha cruda a tu ensalada favorita, remolachas asadas con queso de cabra, rebanadas de remolacha cruda con gotas de limón son algunas ideas. No solo la remolacha es alta en nitratos, otras hortalizas como celery, berro, lechuga, espinaca, rúcula, endivia, hinojo, ajo porro y las coles también lo aportan. La recomendación de nutricionistas, cardiólogos, que motiva el consumo de 5 porciones de frutas y hortalizas al día, es una de las claves para la disminución de la presión arterial y la prevención de enfermedad cardiovascular, la primera causa de muerte en el mundo, totalmente prevenible. Te propongo un reto: incorpora frutas y hortalizas en el desayuno, almuerzo y cena. Y entre comidas, cuando te quieras comer un dulce, ¿qué tal si buscamos las frutas? Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuede.net. Una producción nacional independiente de Mayra Prado. Certificado número 16923. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Golpe a golpe. El cuento completo entre lo irónico, lo serio y lo ácido. De regreso en Golpe a Golpe, tenemos en línea a Manuel Castillo, presidente de la Asociación de Ganaderos en el estado Apure. Buenos días, Manuel, un placer saludarte. Muy buenos días. Te habla Fran Tobar, Manuel. Manuel, ya no te retienen cotas de queso ni te retienen cotas de carne de ganado. Ahora se meten en las fincas y se las comen de una vez. Las matan y se las llevan. Ese es un cardumen de gente. ¿Cómo es eso? Mira, sí está sucediendo de manera dramática, diría yo, esta situación con nosotros los productores, que hacemos un esfuerzo por producir la comida que día a día necesitan los apureños y los venezolanos, ¿no? Ciertamente estamos viviendo una situación muy grave con los problemas de inseguridad, en donde todos los días prácticamente somos víctimas de estos señores practicantes del delito del abigeato, y ciertamente estamos viviendo una situación durísima y difícil, porque ese que es el sustento de un rebaño que encargado de producir la carne, la leche que consumimos todos los días los venezolanos, entonces está siendo diezmado de una manera dura, dramática,
e irreparable, porque ciertamente te consigues que, por ejemplo, incluso dentro de estas matanzas ocurre la matanza de animales de alto valor genético, que nunca vas a tener una recuperación de su valor en unas ventas que hagan las personas, ¿no? que están cometiendo este delito, y se le produce un enorme daño al productor, porque incluso te pongo como ejemplo que ciertamente ahorita un toro reproductor está por el orden de los 1.000 millones de bolívares, y es difícil abordar un tema de reposición de ese tipo de animales. Manuel, para ubicar a la gente en el contexto, porque no arrancamos diciendo con ese de que atacan a la finca y no hemos explicado que hubo un ataque a una finca, creo que en Apure, donde masacraron 9 reses. O sea, se metió un grupo de personas y mató 9 reses y se la despedazaron y se la llevaron, ¿no? Y prácticamente con el consentimiento de las autoridades, porque una cantidad de gente de esa magnitud no se desplaza tan fácil, ¿no? O sea, era para que la gente se ubicara en que ocurrió ese hecho, ¿no? Y dentro de esas reses que tú has explicado habían vacas reproductoras, etcétera, ¿no? Y el gobierno absolutamente no ha dicho nada de esta situación, ¿no es así? Sí, ciertamente, y no es solamente el caso de una sola finca. Esta es una situación que está generalizada acá en toda esta zona del Bajo Apure, como muy comúnmente la denominamos, en donde todos los días prácticamente te llegan a una finca, te la sitian, ponen preso a todos los ocupantes de allí, van a su propia, van de una manera, yo diría que hasta con mucha libertad, pasan prácticamente toda la noche, sacrifican un montón de animales, y no tan solo se llevan los animales que mataron ahí, sino que además aprovechan la oportunidad y se llevan todos los utensilios, todos los equipos, todos aquellos bienes que ellos consideran que tienen un cierto valor, y prácticamente dejan las casas arrasadas. Esa es una situación dramática. No solamente lo estamos viviendo en una circunstancia, una que otra finca, sino de una manera generalizada que estamos viviendo esta situación. Manuel, yo tengo entendido que ustedes le enviaron cartas al gobernador de Apure, al gobernador de Barinas, han presentado documentos como Fedenaga Nacional, como Fedenaga Regional. ¿Qué respuesta le ha dado el gobierno a ustedes ante esta situación que es evidente, porque los videos de la forma en que fueron atacadas las vacas, queda demostrado que son un grupo de personas que se mueven, pues, que están preparadas, que porque no es fácil llegar a una finca, hay que tener carro, hay que tener herramientas, hay que tener armas. Entonces, ¿cómo es eso de que los gobernadores no le dan respuesta a ustedes? Mira, nosotros tenemos, y en el caso específico de Apure, déjame referir la situación, tenemos una situación en donde hay un gobernador que prácticamente permanece de espaldas y a oídos sordos de las necesidades del sector productivo apureño. Nosotros somos esencialmente un estado eminentemente ganadero, con una tradición histórica, un esquema de trabajo de muchísimos años, en donde la ganadería ha sido el principal sustento de la economía nuestra. Y aquí tenemos una situación en donde prácticamente nosotros no hemos podido tener ningún tipo de comunicación, y a pesar de que lo hemos intentado con el ciudadano gobernador, no hemos podido abordar un esquema de trabajo con las autoridades que, por ejemplo, tendrían responsabilidad directa, como es el caso de la Guardia Nacional. Y tenemos entonces una situación bien lamentable, porque ¿ante quién acudimos? Entonces, una situación bien dura, bien difícil, porque no tenemos esa institución o esas instituciones donde pudiéramos llegar y que el gobierno esté dispuesto a ayudar y apoyar a ese elemento esencial de la economía apureña, que es el mantener en condiciones seguras su ganadería. O sea, entonces, Manuel, estamos conversando con Manuel Castillo, presidente de la Asociación de Ganaderos
en el estado Apure. O sea, que tú como representante de FEDENAG en el estado Apure no te has podido reunir con Ramón Carrizales, que en este momento es el gobernador del estado. Es imposible reunirte con él y con el comandante de la Guardia Nacional para tratar de buscarle una solución a esos problemas, digamos, a esas bandas, porque ya no se puede catalogar de otro tipo, bandas que van y atacan a las haciendas. O sea, no hay forma ni manera de que la policía actúe. No. En esa materia no tenemos ningún tipo de respuesta y nosotros hemos intentado en múltiples ocasiones abordar el tema con esa parte institucional y esa parte institucional no tiene la gentileza o la decencia básica necesaria de atender un requerimiento de un sector tan importante en el estado como es la parte ganadera. Nosotros con el ciudadano gobernador y con las demás autoridades hemos tratado de abordar el problema y de que le podamos conseguir algún tipo de medida, de acciones que nos permitan llevar un poquito de seguridad y eso no ha sido posible. Quizás uno tiene apoyo en algunos puestos de la Guardia Nacional. Yo incluso anoche tuve una experiencia, estoy ahorita en la parte de la finca, porque anoche me llamaron como a las 11 de la noche, yo estaba regresando para San Fernando, y me llaman que alborotaron el ganado, se salió el ganado del paradero, la semana pasada me habían matado 3 becerros, hace 2-3 semanas atrás me mataron 2 toros reproductores y 3 vacas. Ajá, entonces, Manuel, ¿y qué van a hacer ustedes? Porque ya tú estuviste detenido una vez por tus derechos, por reclamar tu derecho. ¿Qué va a hacer Manuel Castillo como presidente de FEDENAG Apure para que el gobierno le resuelva sus situaciones, para que lo menos intenten oírlo? ¿Qué van a hacer ustedes como ganaderos allá en el estado de Apure? ¿Qué tienen planteado ustedes como para buscarle una salida a esta crisis? Bueno, nosotros seguiremos insistiendo como ciudadanos, como venezolanos, como apureños, en buscar la atención de esa parte institucional, aunque no suceda, pero la seguimos buscando. Te decía que de alguna manera algún tipo de autoridad de bajo rango, de baja jerarquía, vamos a decir así, a veces le dan apoyo a uno, pero simple y llanamente es un proceso de acompañamiento nada más, porque al final no hay ningún tipo de medida efectiva. Aquí en algunas oportunidades se ha logrado el apresamiento de algunos de estos individuos y simple y llanamente en 2 o 3 días ya los individuos están en libertad, ya no hay ningún tipo de... Ahora, Manuel, ¿y esos grupos pertenecen a afectos al gobierno? ¿Son guerrilleros? ¿Son delincuentes comunes? ¿Son grupos que se amparan bajo eso que llaman el Frente Bolivariano de Apure? O sea, ¿qué grupo es ese? O sea, ¿bajo qué situación están ellos? ¿Viven nómadas? O sea, ¿o están en sectores radicados en algunas haciendas que han tomado, que han invadido? Mira, nosotros en este sector ahí donde tenemos la más alta incidencia de estos delitos, es una zona donde antes lo que se llamaban los asentamientos campesinos, donde hay centros poblados relativamente pequeños, pero se asienta una población importante. Desde allí empieza esta actividad y está conformada básicamente por grupos de personas que no dejan de tener su relacionamiento, piensa uno, con las partes de las autoridades, porque ¿cómo es posible que básicamente te hacen el robo de los animales, te los sacrifican, te los despotan, y esa carne va rumbo hacia San Fernando, hacia Viruaca o hacia las ciudades las grandes ciudades del país, como Caracas, Maracay, Valencia, etcétera, etcétera? Ahí nosotros incluso hemos tenido algunas informaciones y algunas cosas que hemos ido recabando, en donde incluso presencia hasta de ciertas autoridades que son de alguna manera cómplices en este tipo de situación. O sea que, Manuel, esas matanzas no son por hambre, esas matanzas son para hacer negocio después con la carne. Para hacer negocio con la carne, Aquí hasta hace poquito hemos tenido una situación con la ciudadana alcaldesa y el ciudadano gobernador con unas retenciones tanto de carne como de queso, que incluso ayer estaba viendo un WhatsApp que estaba pasando el señor Bruno Venturi del matadero de acá, en donde aparentemente van a ser suspendidas estas medidas.
pero que nos vienen con una propuesta en donde pretenden que nosotros entreguemos parte de la producción y regulemos un precio a lo que ellos más o menos estiman que debe estar, y no en función de las cosas que ciertamente los costos de producción que podamos tener se puedan referir, ¿no? Entonces, vamos a ver qué va a estar sucediendo. Nosotros siempre hemos estado dispuestos a abordar el tema de conversar, de llegar a acuerdos, a conseguir acciones que precisamente nos permitan que podamos estar cumpliendo con nuestras funciones, pero lamentablemente siempre ha habido una posición muy cerrada, muy obstinada, autoritaria, y una actitud confiscatoria de estas autoridades, y vamos a ver qué planteamientos se están haciendo. Nosotros entendemos que nuestra principal actividad está referida precisamente a esa producción de esa proteína básica de nuestros animales y de suministrarla a un pueblo que tiene ahorita ingentes necesidades de ese consumo. Entonces, vamos a ver qué va a estar sucediendo. Nosotros seguimos planteándonos el trabajo que siempre hemos hecho. Vamos a seguir buscando las formas y las maneras de que seamos atendidos en este tipo de situación, con todo lo lamentable que ha sido la experiencia con estos ciudadanos gobernantes, pero aquí nosotros estamos porque yo no soy ganadero, ni quienes estamos en esta actividad ganadera somos unos ganaderos por qué sé yo, porque nos metamos de repente nos pareció. No, nosotros venimos con una línea de trabajo de nuestros antecesores, nuestros abuelos, tatarabuelos, y desde hace mucho tiempo estamos dedicados a esta actividad. Entonces, por estas circunstancias, bueno, vamos a ver hasta dónde aguantamos la pela, como se dice aquí en el llano, y abordemos el tema a ver si podemos conseguir más y mejores condiciones para seguir haciendo nuestro trabajo de producir alimentos para los apureños y para los venezolanos. Ajá, Manuel, tenemos que ir a publicidad, pero cuando regresemos queremos seguir conversando contigo, y te vamos a dar una pregunta en el aire que está relacionada en eso con que tú acabas de cerrar la conversación que tenemos ahorita, la última parte, porque ¿cómo sobreviven ustedes con esta crisis tan profunda, con esta situación tan compleja? Vamos a publicidad. Usted escucha Golpe a Golpe por RCR 750 AM. Son las 8:48. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Si visitas el Estado Vargas y estás hospedado en el Hotel Muévete por Vargas, coordina con ellos visitas a centros comerciales, paseos a playas, montañas y piscinas en sus confortables mini pullman y sus traslados, además de su servicio de taxi y totalmente gratis Wi-Fi e Internet. Disfruta sus comodidades ya que aceptan todas las tarjetas y pagos por transferencia. Hotel Muévete por Vargas en la urbanización El Balneario de Catialamar, Avenida del Ejército, calle 13 entre calle 5. Teléfono 0424-128-7982 y reserva por reservaciones.muevetexvargas@gmail.com. Hotel Muévete por Vargas, el placer que tú mereces. En Global Therapy, Centro de Rehabilitación Física, aplicamos tratamientos personalizados para todas las edades con equipos de última tecnología que te aseguran una rápida recuperación. Atendemos esguinces, fracturas, lesiones deportivas, desgarros musculares y lesiones de rodilla. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9087. Global Therapy y despídete del dolor. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Una crónica de la actualidad. Golpe a golpe. Solo por RCR.
Estamos de regreso en Golpe a Golpe. Estamos conversando con Manuel Castillo, presidente de Fedenaga del Estado Apure. Y le habíamos dado una pregunta en el aire que te la vamos a volver a decir, Manuel, que está relacionada de cómo consiguen ustedes los insumos, cómo hacen para trabajar, cómo consiguen la mano de obra, porque con lo que uno ve y con lo que uno habla con ustedes fuera de los micrófonos, hay una situación muy compleja de para producir, para criar ganado, con todas esas complicaciones que tiene el problema del dólar, los insumos. Ustedes van a Colombia. ¿Cómo están haciendo ustedes? Mira, nosotros tenemos una situación muy dura, muy difícil desde el punto de vista de la consecución de los insumos para adelantar nuestro proceso de trabajo, ¿no? Por un lado, la carestía y la inexistencia de productos nos plantean una gravísima situación porque ambas cosas atenderlas de veras que es bien difícil llevar. Te voy a referir ayer dos precios que averigüé. Andaba buscando un alambre de púa y en una parte me refirieron que estaba alrededor de los 164 millones de bolívares, un rollo de alambre de púa. ¿Cuántos metros tiene un rollo? 500 metros, y tú necesitas entonces para 1 kilómetro por lo menos de cerca, de 4 o de 5 pelos, necesitas entre 8 y 10 rollos de alambre. Eso te da una idea de los enormes costos por abordar un temita que prácticamente nosotros durante todos los años tenemos que estar reparando potreros, acomodando líneas e incluso previendo el problema de que nos roban también los alambres. Nosotros estamos viviendo una situación muy dura desde el punto de vista de poder conseguir esos insumos y poder abordar un trabajo que ciertamente podamos hacerlo de manera satisfactoria. Aparte de eso, el mantenimiento de la mano de obra, que aparentemente alguien me decía el otro día, pero es una mano de obra sumamente barata, porque una persona ahorita prácticamente no está ganando ni 3 o 4 dólares al mes. Pero nosotros tenemos un gravísimo problema, que es que ese bolívar nuestro con el que nosotros trabajamos nos es sumamente costoso. Incluso en la zona ya estamos teniendo tan gravísimos problemas con el manejo monetario que incluso en la zona del Alto Apure, en Guadualito, en el Orza, en toda esa zona, ya mucha de la gente, tú vas a los comercios y vas a las áreas de trabajo. Entonces la gente está refiriendo todos los productos en pesos, ¿no? Una moneda que por supuesto mantiene su valor monetario y para nosotros es un valor extraordinario frente a una cantidad de bolívares nuestros que no valen nada. Una situación bien dura, bien lamentable, y nosotros prácticamente hemos venido en un proceso de descapitalización de nuestras unidades de producción, porque ¿cómo abordas un proceso de inversión para mantener por lo menos una infraestructura de apoyo, una estructura de trabajo en una situación en donde todos los días los precios te están cambiando y te están cambiando de manera dramática? No es que te va a crecer 1, 2, 3, 4, un 5%, sino que te está creciendo 50, 100, 200% y hasta 1000% los precios. Una situación bien dura, bien lamentable. ¿Y hasta dónde aguantaremos esta situación? Bueno, esa es parte de lo que quizás todos los venezolanos quisiéramos conocer cuando vamos a salir de esta situación lamentable que estamos viviendo como venezolanos y como apureños. ¿Y ustedes tienen planteado alguna reunión, algo para en estos días, Manuel, para más o menos estudiar la situación y llevarle algunos planteamientos al gobierno, digamos, como Fedenaga Nacional? Mira, nosotros estamos abordando el tema, incluso la semana pasada una reunión en Caracas en donde diferentes gremios, no solamente el ganadero, estuvimos abordando toda esta situación, la parte de reconocimiento de costos de producción, del mantenimiento operativo de nuestras unidades de producción, en una situación bien preocupante para todo el mundo. Pero, ¿qué haces frente a un gobierno que es ciego, sordo y mudo, que no quieren ver, no quieren entender, no quieren oír ni reconocer una situación dramática que estamos teniendo, ¿no? O sea, incluso con lo que tú dices van rumbo a la quiebra por lo que tú estás planteando. Bueno, esa es parte de los elementos más ciertos que podemos tener
en nuestro devenir, ¿no? Porque lamentablemente, tal cual como van las cosas, nosotros estamos en un proceso franco de descapitalización, estamos en un deterioro y en un retroceso en nuestras unidades de producción. Ya nosotros antes éramos el primer estado ganadero de este país y hoy no sabemos si somos el quinto, el sexto, el octavo estado. Manuel, ¿y a cómo estará el kilo de carne dentro de unos días o dentro de unas semanas más o menos? ¿A cómo estará el precio? ¿A cómo lo venderán ustedes para poder subsistir? ¿A cómo tienen que venderlo? Mira, nosotros ayer estamos analizando una reunión que teníamos aquí en la Asociación de Ganaderos, un poco la parte de costos. Y la parte de costos para un kilo de carne está alrededor entre los 960,000 a 1,000,000 y tanto de bolívares, dependiendo, porque incluso tú llegas y te consigues que todos los días hay un aumento de precios, ¿no? Y el kilo de queso, incluso llegamos a estimarlo alrededor de 1,200,000 bolívares. Ajá. El costo de producción sin meter lo que deberíamos tener nosotros como rentabilidad para subsistir en el negocio ganadero. Entonces, es una situación bien lamentable porque además tú te vas a conseguir que cómo podrá la gente abordar Manuel, estos esquemas. Tenemos que por razones de tiempo despedirte, quedamos seguir conversando contigo en otra oportunidad. Ha sido un placer tenerte en el programa. Hemos conversado con Manuel Castillo, presidente de la Asociación de Ganaderos en el estado Apure. RCR presentó Golpe a Golpe. Para cualquier comentario o sugerencia, escriba a golpeagolpe@rcr.com.be. RCR 750 AM, porque lo bueno une.